enseñamos por ahí cuando lo hemos hecho, es hablar de las últimas 7 palabras o las 7 expresiones de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Hoy quiero así rapiditamente hablar de esto, ¿verdad? No tan largo, hacerlo un poco corto, ¿verdad? Porque no tenemos tiempo para ir explicando paso a paso, pero voy a tratar de hacer rapidito. Antes de Jesús morir, sufrió una gran inmolación, le llaman la palabra, o sea, fue molido, fue relativamente, lo golpearon, lo latigaron, lo escupieron, lo trataron re mal. Bueno, ¿qué lo hicieron con él? Se burlaron, lo coronaron con una corona de espinas, lo golpearon, lo ofendieron, lo desnudaron, lo dejaron solo y murió en la cruz. Pero con todo y eso, no renunció. Y aquí es donde uno aprende que muchas de las cosas que a veces nos suceden cuando tenemos problemas, dificultades, y sabemos que somos cristianos, tiene que venir esto a memoria de nosotros, que aún Jesús, aún sintiéndose solo, aún sintiéndose abandonado, porque Él lo dice, aún Él siendo golpeado, aún Él sangrando, aún Él en ese momento tan difícil, todo el mundo lo había dejado solo, y aún su padre, dice la Escritura, ¿verdad?, tuvo que mirar su rostro, y Él se sintió solo. ¿Cuántos han llegado ahí? Donde uno siente que nadie, y Dios mío, y uno siente que está solo. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En otras palabras, no se defendió, no dijo nada, ¿verdad? Pero a pesar de todo el sufrimiento físico, emocional, espiritual del Señor, siempre mantuvo la serenidad, la mansedumbre y la tranquilidad. Oiga eso, no es como es nosotros, ¿no? Lo primero que perdemos es la cordura, la tranquilidad, y si somos emocionales empezamos a gritar, ¿verdad? Pero además desde el Calvario expresó 7 palabras que hoy, ¿verdad?, a través de después de 2000 años todavía tiene un gran significado y un gran valor espiritual para cada uno de nosotros. Y voy a ir con la primera palabra, Lucas capítulo 23, versículo 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y esta es la primera palabra mencionada por Jesús desde la cruz, fue perdón. Imagínense la primera palabra que sale de la boca de Jesús, perdón. ¿A cuánto nos cuesta perdonar? ¿O cuántos somos más fáciles para perdonar? Porque a veces ocupamos esa de que no, el que me la debe, me la paga. O sea, muchas veces podemos decir, yo perdono con facilidad, pero a veces hay como niveles en los cuales podemos experimentar. Muchas veces si alguien nos molestó, está bien, te perdono, no hay problema. Pero hay otras áreas en la vida cuando uno, esto no lo puedo perdonar. En alguna ocasión yo he dicho esta palabra, porque a veces hay cosas que a mí, por lo menos yo voy a ponerme yo, me cuesta. Yo diría, ¿cómo Jesús hizo para decir, perdónalos porque no saben lo que hacen? Perdón. La primera palabra que sale de la boca de Jesús es perdón. ¿Y por qué tenía que perdonar? Jesús no abrió. En el momento que Jesús abrió su boca, no abrió su boca, todo lo que le había pasado, todo el proceso que llevaba, lo habían golpeado, lo habían vituperado, lo habían escupido, lo habían empujado, lo latigaron, 40 menos 1. Y a nosotros, ¿alguien te hizo algo más que eso? Si usted estudia la Biblia, o estudia, los latigazos que le dieron a Jesús no fueron cualquier cosa. Eran unas cosas de cuero,
que en la punta tenían una cosa que arrancaba los pedazos de carne, que cuando pegaba en la carne, arrancaba el pedazo. Eran como hechos, con puntos. Después de todo ese proceso, lo primero que Jesús decide abrir la boca para decir: perdónalos. La primera palabra es perdón. Porque a veces nosotros somos incapaces de perdonar. Es que usted no sabe lo que me hicieron, es que usted no sabe lo que hicieron, es que usted no sabe. Y quizás lo decimos bien, es que no sabemos qué es lo que Jesús hizo con nosotros. La palabra perdón es la palabra aquí, Jesús la usó para perdonar a todo aquel que lo estaba en ese momento matando. Ahora, ¿usted estaba ahí? ¿Usted lo haría? Porque si Él lo hizo, nosotros podemos también. Digo, nosotros podemos. Esto me recuerda mucho a un predicador llamado G. Ávila, el cual algunos lo conocimos en persona, otros lo conocieron en la radio, otros en televisión. Un hombre usado por Dios, el cual tenía, si no me equivoco, eran 3 hijas, algo así. 2 de ellas, una ya murió y la otra la asesinaron. A la primera, el mismo esposo la mató. Este pastor llegó a la cárcel y fue y lo perdonó por lo que había hecho. O sea, al estilo de Jesús, Jesús perdonó a sus trasquiladores. Jesús perdonó a aquellos que lo están matando. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Por qué tenemos niveles de esto sí y aquello no lo perdono? Y el perdón va más allá, porque lo que Jesús estaba haciendo es, ¿sabe lo que pasa? Que cuando no hay perdón, hay amargura, hay rencor. ¿Usted sabía eso? Cuando no hay perdón dentro de nosotros, nosotros morimos para adentro. ¿Por qué hacemos esto? No decimos nada, nos la callamos. Podemos pasar 1 día, 2 días, meses, años amargados por eso, porque dentro de nosotros no puede salir una palabra de perdón por aquello, por whatever, lo que sea, causa, razón, circunstancia, y no podemos expresar ese perdón. Jesús, la primera palabra después de todo eso, sabía que tenía que perdonarlos por lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Él se liberó de toda esa carga que llevaban, pidiendo perdón. ¿Sabe cuándo verdaderamente somos libres? Cuando perdonamos. Porque si no perdonamos, vamos a vivir esclavos de lo que estamos sufriendo. No sé si usted me entiende eso. Jesús lo primero que hizo fue, no, yo no voy a cargar con esto. Esto es una carga, la suelto ahorita mismo. Perdónanos, los perdono. ¡Pam! Se acabó todo. La primera palabra salió perdón. Alguien me dirá, no, a mí me es fácil perdonar. No, habrán otros que les cuesta perdonar. Es que no lo perdono, es que no la perdono, es que yo no sé qué, yo no sé cuánto, lo que sea. Pero si no salimos, no sacamos eso, si no lo exteriorizamos, vamos a morir con eso. Amargados, frustrados. ¿Y sabe qué? Muchas veces no podemos subir a otro nivel a causa de que no hay perdón en nuestras vidas. A veces no se puede ni perdonar a uno mismo. Si la primera palabra que puede salir de tu boca es el perdón, hazlo. Porque eso te va a liberar, eso te va a soltar de las cadenas. Porque el enemigo sabe de dónde tú flaqueas. Entonces, mire, Jesús rápido, se destrabó rápido el asunto y dijo, los perdono. Él sabía que la primera palabra que tenía que soltar era de perdón.
Porque la primera palabra mencionada de Jesús fue el perdón. Siendo Dios, Él podía haber mandado ángeles para que lo defendieran, mas no lo hizo. ¿Cuántos de nosotros no podemos decir, ¿sabe qué? Señor, destruye a fulano, cae encima, mira lo que me hicieron. ¿Ha visto que la gente que tiene rencor, amargura, lo que le sale es una podrición bárbara? Quisiera que se muriera, quisiera que ay, Dios mío. Y que alguien dirá, no, es que usted no sabe lo que a mí me pasó. Bueno, pero sí sé lo que le pasó a Jesús. Right? Sí sé lo que le pasó a Jesús. Él tenía el poder para enviar ángeles, para decirle, ángeles, necesito unos 10,000 ángeles. Yo creo que Jesús no necesitaba unos 10,000 ángeles. Con uno era suficiente para acabarse a todo el mundo ahí. Uno. Pero no lo hizo. El perdón trae libertad y trae bendición, trae la paz que lleva amor a todo aquello, pero también nos liberta y lleva el vacío del alma. Mire, llena el vacío que tiene. El alma está a veces hueca, vacía. A veces esa alma la tenemos atrapada ahí, encadenada, ¿eh? Pero tenemos que destrabarnos de eso. Hasta que no hay perdón, no hay libertad. Hasta que no hay perdón, no hay bendición. Sin el perdón no hay sanidad. Mas el perdón trae seguridad, trae liberación de las cargas. Perdonar, ¿sabe lo que es? Es olvidar. ¿Sabe lo que es olvidar? Hace poco, yo puse un testimonio de un predicador puertorriqueño. Él dijo esto. Yo no sé si ustedes lo vieron, yo lo puse en Facebook, me gustó. Es un testimonio brutal, digo yo, exagerado. Él está predicando y de repente dice, ¿saben qué? Aquí está mi mano derecha, dice él, y llama a otro predicador. Él es el que me ayuda ahora en el ministerio. Él es mi mano derecha. Somos hermanos en Cristo. Pero ¿saben quién es él? Dijo, él mató a mi hijo. Así. Pero ahora somos hermanos en Cristo. Ahora caminamos juntos, dijo él. Ahora predicamos juntos. Y ahora él es mi mano derecha. Y él fue el que mató a mi hijo. Estuvieron presos. ¿Usted puede creer eso? Yo me quedé cuando yo vi eso. Él mató a su hijo y ahora predican juntos de Jesucristo. Predica del amor. ¿Cómo no va a tener autoridad para predicar del amor? Solo imagínense. Y nosotros a veces en un vaso de agua nos ahogamos. Es que esa vieja me la va a pagar. No le puedo perdonar lo que me hizo. No me pagó. Yo sé que hay cosas de graves. Pero hasta que no perdonamos, no podemos ser libertados. Y todos llevamos una cosita ahí. Puede ser muy suave, puede ser muy grande, pero llevamos algo. Por eso en esta noche lo puedo pedirme, ¿sabe qué? Libértese de esa onda. Libértese de eso. Si tiene rencor, amargura y no puede sacar eso y no puedo, es que no puedo perdonar. ¿Cómo que no puedes? No tenés a Cristo, no decís que tenés al Espíritu Santo, ¿cómo no vas a poder? ¿Usted cree que es fácil pedir perdón? No, no será fácil, pero hay que hacerlo. Es más, hay que practicarlo. Tampoco es deporte, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. El alma es satisfecha al perdonar y al ser perdonada. Jesús nos perdonó en la cruz. Incluso al fallar o al ofender a Dios en nuestro prójimo, cuando pedimos perdón, somos libertados de un peso enorme y la bendición llega a nuestras vidas.
Jesús intercedió por nosotros en la cruz. Y si Él nos perdonó todos nuestros pecados, mire, disculpe, ¿cuántos pecados nos perdonó el Señor en la cruz? Entonces, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Uno. Yo me atrevería a decir esto. A veces en la vida no podemos subir más arriba de donde Dios desea, simplemente porque nosotros, el perdón cuando no hay perdón nos mantiene anclados, porque dentro de nosotros hay amargura, hay rencor, hay todavía eso de que cuando usted ora se recuerda. ¿Por qué somos tan lindos cuando venimos delante de los pies de Jesús y le pedimos, Señor, perdóname por lo que he hecho? Que somos bien nice para decir eso, ¿no? Señor, perdóname, te fallé. Y usted sabe cuando Dios nos perdona, ¿sí o no? Usted sabe, porque usted siente que su alma es libertad. ¿No será una buena noche hoy para decirle, mira, Señor, perdono a mi papá que me molestó tanto? Mire, de la película que les estamos hablando hoy, de la que les estamos recomendando para que vayan, habla de perdón. El papá con el hijo fue terrible, lo maltrató, pero al final Cristo llegó a la vida de él y no solamente lo rescató al papá, sino rescató al hijo. Y ahora es un ministerio grande para adorar y exaltar a Dios y llevar la palabra no solamente a uno, sino a miles de personas, gracias a que Dios nos perdonó. El perdón trae muchas cosas. Jesús es el ejemplo de perdón más grande que existe. Jamás así nosotros debemos perdonar lo que nos hacen mal. Si queremos que Dios perdone también nuestras ofensas, Mateo 6:12, el perdón cuesta, pero al practicarlo hay libertad en nuestras vidas. Grandes batallas se ganan perdonando a otras. Y la clave del éxito de un cristiano está en perdonar. ¿Dice amén usted? Lucas capítulo 23 versículo 43 dice Jesús: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow. Además el perdón habla acerca de la salvación. Esta me gusta, porque cuando se nos perdonó en la cruz nos dieron salvación instantánea. Ahora, ¿estuvimos nosotros en la cruz para pedirle perdón a Dios? No, Jesús estaba en la cruz y Él nos perdonó, aún sin nosotros pedírselo. Porque dígame, eso sucedió hace 2000 años. Ese perdón todavía está en efecto. Cada vez que usted y yo nos acercamos al Señor, el perdón sigue estando dispuesto para todos nosotros, porque Él es la gracia. Esa es la gracia. La gracia es un regalo no merecido. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para llevarnos la del tipo? Yo no te perdono, me hiciste, me ofendiste. Come on. Si no perdonas, no recibirás ni siquiera la salvación. ¿Qué le parece esa? ¿Ah? ¿Cómo le quedó el ojo? Dije, o sea, porque eso es lo que dice acá. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Además el perdón habla acerca de la salvación. Dijimos, estando en la cruz salvó a uno de los ladrones que estaba con él, que era un ladrón. Los dos eran ladrones. No era un ladrón bueno y otro malo. No. Los dos eran ladrones. Pero uno dijo y reconoció que en Jesús había perdón. El otro no reconoció nada. El otro quería bajarse de la cruz. No, pero el otro estuvo dispuesto. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Wow! Lo reconoció como el rey, lo reconoció como el Mesías, lo reconoció como aquel que sí perdona. Y Jesús lo único que le dijo fue: de cierto te digo, hoy mismo estarás
conmigo, le dijo. ¿En dónde? ¿En dónde? O sea que Jesús es instantáneo a las cosas. Lo que tú le pedís con el corazón dispuesto, Él lo hace. Él reconoce un corazón constrito y humillado. Él lo reconoce, no lo va a rechazar. Él reconoce a alguien así cuando se humilla de verdad. Eso me recuerda, aunque la palabra es muy larga, pero de cuando alguien quiere hacer justicia y a él le perdonan toda la deuda, pero este va después y no le perdona la deuda a otro. ¿Qué hicieron con él? Fue terrible después. A veces queremos que nos perdonen a nosotros, pero nosotros no queremos perdonar. Cuidado con eso, porque eso alimenta el ego de otra cosa y no es lo que verdaderamente el Señor nos enseña por su palabra. Por eso, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se cumplió o no se cumplió? Claro que sí. ¿Dónde quedaba el paraíso antes? Allá abajo. Ahora está allá arriba. Ahora, número 3, Juan 19, 26, 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, dice que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. También habló sobre el amor. Desde la cruz se puede notar el amor que Dios hacía hacia la humanidad, encontrando a Juan que cuidase de María su madre, pues sabía que su madre no podía vivir sola. Mire qué cosa, él sabía que se iba, pero en ese amor que nos tiene siempre va a tener cuidado de aquellos a quienes él ama. No importa lo que usted lleguemos a pensar en un momento: vivo solo, estoy esto. No, el Señor tiene cuidado de sus hijos. Por eso desde la cruz le dijo: mira, cuídame mi mamá, cuídala. El Señor va a tener cuidado de ti. Por eso hoy, mientras oramos por sanidad, el Señor tiene cuidado de tu vida. Créelo, hermano. Miren, el hermano pidió oración por su hija, por su nieta, allá en su país. Está lejos, cierto, pero Dios, el que está aquí, está allá también instantáneamente. Porque la palabra dice que Él está en todas partes. Y lo que le pedimos aquí, Él lo hace por allá, así de rápido, instantáneo. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado ¿de quién? De sus hijos. Cuarto, Marcos 15, 34. Y la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elohim, Elohim, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él mencionó también el dolor espiritual. ¿Qué es eso? Siendo 100% hombre, era 100% Dios. Jesús sintió el dolor de la separación del Padre para con el Hijo a causa del pecado del hombre. Cuando los pecados fueron sobre él, la palabra menciona que Jesús tuvo que decir: lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Usted sabe cuando alguien lo deja solo a uno. Me dejaron solo. ¿Y ahora qué hago? Jesús se sintió solo. ¿Cuántos se han sentido solos aquí alguna vez? Yo me he sentido solo un montón de veces. Aún rodeado de gente, a veces me siento solo. Es como a veces uno se preocupa y dice: ¿será que irán a ir al retiro? Ya firmamos, ¿verdad? A ver si van. Y uno asume una gran responsabilidad. Sencillo, cuando usted asume la responsabilidad de pagar 5 años un vehículo y firma, es una responsabilidad. Ahora, solo se imagina usted lo que está pasando acá. Jesús se siente solo y siente que su Padre lo abandonó, porque el Señor no podía ver el pecado. Todo el pecado dice que fue sobre Él, lo abrumó. Él estaba muriendo, pero estaba llevando los pecados de todo el mundo sobre Él en ese momento.
Y es la primera vez que él experimenta la soledad como hombre y como Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Que él sabe, él conoce nuestras vidas también. Y él puede reconocer cuando usted y yo nos sentimos solos. Él conoció eso. Ahora, ¿se ha preguntado usted qué dolor debe haber sentido Jesús al estar por primera vez separado de la gloria de su Padre? ¿Sabe cuando a usted le hace falta algo, hermano? ¿Cuánto han experimentado? No sé, voy a poner algo sencillo. Cuando usted se vino de su país, dejó a alguien allá. No sé a quién dejó. Bueno, podrían ser sus padres, sus parientes, su familia. Yo experimenté eso. Nunca se me va a olvidar el día que tomé un avión y me vine para Los Ángeles, California. Dejaba a mi esposa, estaba embarazada, mi papá, mi familia. Y eso fue horrible. Y viajamos. Cuando llegué a Los Ángeles, 5 horas después, sí, estaba con mi mamá, pero me sentía solo. Porque la par mía no estaba en lo que yo quería. No es que no quería a mi mamá, ¿verdad? Pero hubo una separación. Y creo que todos los que estamos aquí hemos experimentado eso. En un momento dado nos sentimos solos, nos sentimos tristes, nos hace falta alguien. Y sentimos ese vacío. Imagínense ahora lo que sintió Jesús, que tenía una relación directa con su papá o con su padre, el Dios Todopoderoso. Tenía una relación íntima con él, con el Espíritu Santo. Y ahora se sintió abandonado. O díganme ustedes, las que son mamás, aquí o los papás que sienten eso, que cuando no están sus hijos, ¿qué sienten? Una vez hicimos una locura de mandar a nuestros hijos cuando estaban pequeños a El Salvador 2 meses. Eso fue horrible, usted. Feo. 2 meses. Claro, la casa estaba limpia y nítida y todo, nada aventado, pero una soledad fea. Ahora, Jesús conoció eso. Lo más horrible que puede existirle o puede pasarle a un cristiano es vivirse en la presencia de Dios. Hueco, vacío, wow. Puede venir aquí, pero estar ahí que sentir que no está Dios. Pero en la Biblia dice que cuando usted y yo no sentimos a Dios, hay una promesa de parte del Señor, es que más cerca de nosotros está. Cuando usted no le siente, es que Él está ahí. Yo tengo un secreto para que lo sepa, porque la Biblia lo dice y lo enseña. Cuando usted no sienta a Dios, usted tiene que saber por fe que Él está más cerca de usted. En el momento que el enemigo le susurre, el Señor te abandonó. No. La Biblia dice que cuando no le sienta, que yo me dé cuenta que no siento que está tan cerca de mí, es la promesa de Él, es cuando más cerca está de nosotros. ¿No se ha dado cuenta que cuando andábamos en el mundo había alguien, siempre hubo alguien que te habló de Jesús? Siempre había alguien, quizás cuando fuiste cristiano y de repente te apartaste, siempre hay algo que te dice, ¿sabes qué? La está regando. Ahí está el Señor. ¿Cierto o no? Siempre hay algo que el Señor va ahí motivándonos para que le busquemos. Y Él sabe cómo hacer para Él hacernos volver a sus pies. Él sabe cómo lleva las cosas. Bien, de a poquito, pero Él sabe cómo lo hace. Ahora, 5. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que las escrituras se cumpliesen, tengo sed. Wow, tengo sed. Jesús tuvo sed. Usted sí puede imaginar tener sed y que le lleven vinagre. Dice que le pusieron un hisopo de vinagre, hermano. ¿Sabe lo que ocasiona el vinagre? Es horrible. Es contraproducente, ¿verdad? Tener sed y que le den algo que es ácido prácticamente.
Esto nos habla del dolor físico. Siendo Dios también parecido como hombre, la Biblia menciona que Él conoce cuando estamos desanimados, cansados físicamente, cuando nos alejamos de las cosas de Él, cuando tenemos alguna enfermedad, y que a veces esas cosas nos quieren impedir que nosotros busquemos de Dios. ¿Se han dado cuenta que cuando estamos en esas cosas, menos queremos buscar a Dios? Ay, que hoy no tengo ganas, no quiero ir porque que me duele, y empezamos con cosas. Pero venimos aquí y después salimos como que nada ha pasado. Y llega usted como coco a su casa hasta con fuerzas, ya ni dormir quiere. Pero antes de venir no le agarra de todo usted. Pero salimos de aquí renovados, transformados, pensando en lo que vamos a hacer mañana, cómo va a ir mejor las cosas, y dejándole las cosas al Señor. Sin embargo, antes de todo eso, cuando llegó el cansancio, la enfermedad, el problema, la dificultad, y enfrentamos a situaciones, buscamos a Dios, y Dios se encarga del asunto, y nos da la energía, nos da la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Por eso, Él sintió ese dolor físico, y se comparó a nosotros. Porque Él dijo, aunque no tenía quizás sed en ese momento, pero dijo, para que se cumpla la palabra, porque ya estaba escrito todo lo que tenía que pasar. Usted sabía eso, ¿eh? Y Él dice, para que se cumpla lo que dice la palabra, tengo sed. Wow. Así que, Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué entregó? El Espíritu. Y dijo desde la cruz la palabra de victoria, si se pudo. El Señor nos ha perdonado. Y al decir todo esto para concluir su misión de redención para la raza humana, el sello de garantía que nosotros al recibir a Cristo como nuestro Salvador, somos sanos. Eso fue lo único que hizo Jesús. Tuvo que hacer todas estas últimas palabras para poder llegar a la conclusión y partir. ¿Sabe qué? Cuando Él expiró, cuando Él muere, porque Él murió, hay gente que dice, no, Él no murió. No, sí murió. ¿Cómo murió? Desangrado. Y si usted viene el domingo se va a enterar. Murió vacío, no tenía una gota de sangre dentro de Él. Porque si usted se recuerda de lo que hablamos el domingo, de la sangre en los dinteles de la puerta, eso habla de